Hola jóvenes, espero que estén excelentes en este momento, se encuentran muy bien. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que de hecho muchas veces no pasa desapercibido, sin embargo es un tanto difícil dar el protagonismo que merece, sobre todo en las cuestiones teóricas, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente el nutriólogo aprende, tiene muchísima base en cuanto a la clínica, en cuanto a la parte de la dietética. Sin embargo, pues bueno, vamos a platicarlo. Entonces, les saludo y recordemos un poquito lo que veíamos la clase pasada, que era una conjunción de lo que veíamos en evaluación del estado nutricional, un todo, ¿no? Nunca pasen por alto el integrar la información antropométrica, bioquímica, clínica, dietética y todo lo que fuera necesario para que su consulta sea de lo más completa, pero no desde la parte de jactarnos y decir, uy, yo doy este servicio increíble, ¿no? Sino de que ustedes se sepan encaminar a ayudar a las personas principalmente o las colectividades que lleguen a trabajar. Entonces, antes de empezar, nada más me gustaría comentar lo siguiente. Ya después de revisar ahí un poquito la cuestión que están teniendo ustedes de que tienen que estar prestando servicio social o haciendo prácticas, la manera como se va a evaluar esta materia va a ser únicamente el 100% de examen, pero, ojo, el examen que va a ser, les voy a dar dos páginas sugeridas. Una es de la Fundación de Carlos Slim, del Instituto Aprende, que emite diplomas, y también de la Organización Panamericana de la Salud. No sé si recuerden por ahí que tomaron el cursito del cómo monitorear la presión arterial, pues bueno, otros cursos que estén ahí. Les compartiré el listado de los cursos que estarían siendo válidos que tomen, y la manera como decir que se presente el examen, pues es que ustedes al final del curso van a entregar su constancia. Entonces aquí ganan el beneficio de, bueno, por un lado van a tener un diploma que finalmente es válido porque comprende horas curriculares. Dependiendo del curso, hay cursos que son cortitos, de 8 horas curriculares, o puede haber muchísimos más. También, ojo, si ustedes están tomando algún curso diplomado por su propia cuenta, también se los estaría valiendo, pero tendríamos que platicar en detalle, de forma particular, cuánto dura su curso, y pues también que entreguen como alguna especie de comprobante. Por ejemplo, si el curso dura 6 meses y ustedes apenas empezaron, no sé, a lo mejor empieza en febrero, pues bueno, algún comprobante, ¿no? Ya sea de pago, o si la persona que coordina ese diplomado les puede dar como alguna constancia o una carta, ¿no? Entonces, para que ustedes, pues bueno, puedan aprovechar el tiempo, aquí en esta clase lo vamos a tener como el cómo tratar al paciente o las colectividades. Sí, sí, continuando bajo esta parte, ¿no? De ya lo que van a hacer ustedes una vez que estén en consulta, por lo que les comentaba anteriormente. Muchas veces no nos dicen en la formación, pues, aspectos que sí son muy importantes o que serían muy útiles, y pues ya cuando estamos en el campo laboral es así como, Diosito, pues ahora qué hago, ¿no? Entonces, sin más pausa, vamos a comenzar con esta cuestión de la evaluación de los aspectos conductuales que son muy útiles dentro de la consulta de nutrición. Entonces, existen diversos modelos de tratamiento. Les voy a compartir una lectura, pero el modelo que quiero hablar el día de hoy, pues es el modelo transteórico, que es como el más conocido, de hecho, porque finalmente lo que hace es evaluar las etapas de cambio en lo que es el estilo de vida en diferentes puntos, ¿no? En donde podemos encontrar a una persona en un momento dado. Y entonces, pues las herramientas que podemos tomar nosotros van cambiando. Entonces, en la primera etapa que nosotros estamos observando aquí, que es la etapa de la precontemplación,
Finalmente se refiere a este punto o esta etapa donde el paciente no ha contemplado o no ha creado una conciencia del problema que posee en cuestión de salud. Y así como no existe esta conciencia del problema, pues tampoco existe esta necesidad de cambiar. ¿Cómo vas a cambiar algo que no sabes que tiene? Y muchas veces cualquier individuo que esté en esta fase de precontemplación necesita información y esfuerzo para que la conciencia se expanda sobre este problema y quizá, no es un hecho de que se dé el cambio o el que diga lo quiero cambiar, quizá diga, ok, vale, me parece bien. Entonces, en este sentido, la consulta o la asesoría que nosotros ofrezcamos en un momento dado, pues realmente puede resultar contraproducente en este punto. ¿Por qué? Porque más allá de que la persona se sienta tentada, lo puede tomar desde la vulnerabilidad y decir, ¿por qué estás sugiriendo que tengo algo malo? Realmente pensémoslo unos segundos. Nuestra naturaleza es de esta forma. Nosotros no nos gusta que nos diga que algo está mal con nosotros. Entonces, dentro de esta fase de precontemplación, es importante que se empiece a generar una conciencia de la necesidad de cambiar un problema que existe, pero en primer lugar, la persona debe de tener esta necesidad, ¿no? Debe de sentir, perdón, este problema, lo debe de estar empezando a identificar. Por ejemplo, ahorita se los estoy diciendo de una forma muy teórica, pero pues, hablando en algo realista sería esta persona que de pronto trabaja mucho tiempo enfrente de una computadora, pues un estilo de vida en general muy sedentario, que tiene muy mal hábito de sueño, que quizás sus relaciones no son de lo más beneficiosas para él, y pues también agreguele, ¿no? Que la alimentación pues por ahí anda tambaleando. Quizá no suene tan grave porque realmente lo que estoy describiendo es la realidad que viven muchísimas personas, pero pues saben ustedes que de pronto pues hay ciertos signos y síntomas que ya nos están están prendiendo un poquito rojo. Entonces, aquí esta persona de pronto ha notado que aunque está comiendo, se siente con este cansancio muy acentuado, que también necesita comer mucho o que de pronto está como orinando mucho y pues le está costando. Entonces, a lo mejor ahí en ese punto, si no es consciente de que no es normal, no va a decir qué me está pasando. Si empieza a preguntarse, bueno, ¿qué me puede estar pasando? ¿Será que necesito vitaminas? Estoy haciendo mucha pipilla, a lo mejor es invierno y está haciendo un frío de espanto. Entonces, por ahí ya empieza a generarse ciertas preguntas y también empieza a existir esta necesidad de unas respuestas, ¿no? Para poder cambiarlo. Entonces, la siguiente etapa que viene es muy importante, que es la contemplación, y pues es que una vez que se genera cierta, pues ya se está razonando sobre el problema, la persona está como en una etapa de ambivalencia. Entonces, ¿aquí a qué me refiero con esta cuestión de la ambivalencia? En que está como queriendo cambiar las cosas, pero hay un bloqueo y entonces ese bloqueo se traduce en inacción. ¿Por qué? Porque aún existen razones suficientes para seguir igual. Entonces aquí es muy importante que en cuestión de la salud, pues empiece la persona, ¿no? A ayudarle o a ser un facilitador para la persona, el paciente, en que identifique ventajas y desventajas de realizar los cambios que fueran necesarios. Regresando en este ejemplo, perdón, pues algo realista sería igual que es un conocido cercano a ustedes. Ustedes no, dependiendo del nivel de confianza que tuvieran, pero ustedes saben que las personas que son
más cercanas a nosotros de pronto no llegan a considerar muchísimo nuestra recomendación, ¿no? Sobre todo siempre se dice que pues los familiares son los peores pacientes. Entonces, imaginen que esta persona que les describía es un familiar suyo y ustedes pues obviamente no van a agarrar y decir de forma muy determinista, tienes que cambiar, sino que empezarían a decir, oye, ¿por qué no vienes conmigo a consulta y empezamos a valorar sobre todo estas cuestiones que me dices que te están preocupando o que se te hacen raras, ¿no? Y evaluamos cómo estás consumiendo los alimentos para ver si no te estás quedando como muy corto de comida. También evaluamos cómo está tu ingesta de agua, es más, hasta te podemos hacer ahí algún examen bioquímico para tener esta certeza de que está todo bien o si existe alguna alteración, sepamos de qué tipo es, ¿no? Eh, de una manera pues sutil, ¿no? No, sin entrar mucho en tecnicismo, sin estar como intenseando, ¿no? Como decimos, te lo tienes que hacer, no, realmente no. Entonces, la siguiente etapa que tenemos aquí nosotros es la etapa de la preparación. Ay, perdón, no reacciones, ¿no? La preparación, que es pues realmente este momento donde nosotros poseemos una ventana de oportunidad que nos permite avanzar o regresar a la etapa de contemplación. Entonces, aquí es muy importante que ayudemos a la persona a encontrar un cambio de estrategia o bien que se plantee un objetivo que sea alcanzable, que sea aceptable, realista y adecuado para él, no para mí. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero como profesional de la salud es que empiece a actuar. Entonces, pues, regresándoles al ejemplo anterior, eh, pues encontramos que ya a lo mejor existe cierto grado de resistencia a la insulina y tan es así que hasta la glucosa ya está en estos rangos, ¿no? Que lo están haciendo sugerir. Entonces, aquí pues yo no voy a... Algo realista es plantear una meta que le permita a esta persona empezar a experimentar su relación con la alimentación, con esta problemática que está viviendo, de una manera más equilibrada, sin alterar, enfocándonos en la salud y no enfocándonos, o bueno, perdón, enfocándonos en todas las conductas que generan salud y no enfocándonos a lo mejor en determinadas acciones o en determinados alimentos que quizá pues sí son útiles, pero realmente por ahí no va la cosa. Entonces, hablando tan solo en cuestión de qué ayuda a mantener los niveles de la glucosa, sabemos que hay más de uno. Por ejemplo, tan solo la presencia de salud ayuda a que los niveles de glucosa estén normales. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay agresión, cuando hay lesión, cuando hay inanición, cuando hay desnutrición, tiene un comportamiento diferente la glucosa. La alimentación también guarda una estrecha relación, sin embargo, sabemos que la alimentación eh, es un tangible en cuestión del tiempo. Entonces, pues por ahí no le voy a decir, vas a cambiar todo de buenas a primeras porque vas a tener un resultado más inmediato. También sabemos que el ejercicio físico impacta los niveles de glucosa. También, si de pronto tenemos, va relacionado con lo primero que les decía, pero eventos de diarrea, vómito pueden impactar los niveles de desnutrición. También si hay enfermedades concomitantes, incluso el nivel de estrés. Entonces, es mucho lo que impacta en los niveles de glucosa, de tal manera que yo como profesional de la salud tengo que escuchar cuidadosamente a esta persona para saber qué es lo que le está ocurriendo en su día a día y poder detectar dónde existe una necesidad de actuar de manera más pronta, cuáles los puedo dejar en un término de tiempo pues, un poquito espaciadito y cuáles, pues bueno, después de 6 meses, un año, a lo mejor ya los pueda considerar, ¿no? Para no espantar al paciente y que a lo mejor diga, pues vino a una consulta y ya ni siquiera regresó o vino a 2, 3 consultas, pero hubo una deserción.
que temo decirles que es una realidad, sobre todo porque de pronto en la salud pues pasa muchísimo. Sin embargo, pues ya veíamos la clase pasada, hay demasiados factores implicados en esta cuestión del plan de asistencia nutriológica. La fase de acción, pues, es el momento en que la persona emprende todas las acciones que llevan y que dan lugar al cambio. Y, pues, aquí el principal objetivo es generar un cambio en el área del problema. Sobre todo lo que nos interesa es que este cambio sea, pues, que más quisiéramos que permanente, pero pues, es un poco pretencioso. Lo que queremos nosotros en sí es que sea persistente. Entonces, tenemos que detectar, vamos a ponerlo igual en este margen, la persona en la acción, que ya llegamos a esta cuestión del diagnóstico, establecimos metas chiquitas y las empieza a llevar, o a lo mejor ni siquiera las empieza a llevar, pero eso también es muy bueno, ese también es un resultado. La falta de resultados me está diciendo algo, que a lo mejor las metas que establecimos pues no eran las más adecuadas para este paciente y que entonces tenemos que regresar para evaluar qué pasamos por alto de la problemática del paciente y entonces pues nosotros podamos dar pauta a otras estrategias. Entonces todo resultado es bueno, toda acción es buena y sobre todo es lo que queremos, que exista una acción. Aquí aprovecho a meterles un pequeño comercial, ¿no? Un pequeño spam, pero es importante. Muchas veces, y es parte de nuestra naturaleza humana, queremos accionar, pero pues va muy de la mano con el cómo nos enseñaron a relacionarnos con el éxito, entre comillas, también, el fracaso, ¿no? Todo esto entrecomillado. Porque de pronto existen personas que dicen, bueno, es que, bueno, yo voy a empezar a cambiar mi alimentación, pero primero pues quiero aprender qué es la nutrición y luego pues quiero que me digan cuál es la mejor dieta, o sea, cuál es la número uno para mí y pues ya lo llevo a cambio y es más, nunca falta en la consulta, créanme. Pues sí, pero ya dígame qué es lo que tengo que comer, o sea, la gente, todos, ¿no? Nuestra naturaleza humana es esa, todo el tiempo estamos queriendo saber hacer las cosas lo mejor que se pueda en este borde del perfeccionismo. Sin embargo, lo importante es llevar acción, más allá de si está bien o está mal, es llevar acción porque nos da una oportunidad, tenemos una curva de crecimiento del aprendizaje. Al inicio, en esta curva, pues obviamente va a haber un ascenso, va a llegar a un punto cúspide, se va a mantener y puede quedar, ¿no? Aquí nunca, no va a ser como una curva, como la campana de Gauss, ¿no? Que sube, llega a un punto cúspide y desciende, porque no puedes desaprender, ¿no? No puedes decir, ay, me dio amnesia y lo acabo de olvidar todo mágicamente. No, más bien llega y queda como en una especie de meseta, o bien podemos pasar por alto ciertas cosas y sí va a disminuir, pero pues probablemente que llegue igual al basal, la probabilidad es poca, ¿no? No es muy realista. Entonces, aquí lo importante es muchas veces invitar al paciente a que tome acción, las acciones más sencillitas que pueda mantener, para que nos lleve a la fase del mantenimiento, donde finalmente el desafío es mantener el cambio conseguido con la acción previa y evitar la recaída, ¿no? Pues justamente el nombre lo dice, mantener. Y para mantener tenemos que ser persistentes, pero para ser persistentes también tenemos que identificar dónde está, bueno, si están existiendo bloqueos y dónde están dándose estos bloqueos para que podamos establecer preguntas que nos van a dar respuestas, que nos van a ayudar a accionar. Por ejemplo, en esta cuestión del paciente que les decía, puede ser que esta persona de pronto resulta que le ha costado un poquito mantener el cambio en la cuestión de la alimentación porque tiene muy arraigados ciertos hábitos o ciertas costumbres.
por ejemplo, a lo mejor esta tendencia a comer en desfase, ¿no? Como decimos, las famosas malpasadas. Entonces, aquí lo importante es preguntar, bueno, ¿por qué o qué está ocurriendo en tu día a día que te lleva a posponer tus horarios de comida? O sea, es establecer la pregunta para que la persona pueda dar una respuesta de un problema del cual se tiene que hacer cargo. Y aquí les comparto algo, o les adelanto algo, incluso les voy a decir algo que a ustedes les puede pasar. Muchas veces decimos, es que por falta de tiempo, es que no me da tiempo de cocinar, es que no me da, bueno, pues nos tenemos que hacer responsables de esa falta de tiempo que estamos colocando en el lugar de lo que debería de ser prioritario, porque pues es nuestra naturaleza, no nacimos siendo perfectos, somos humanos, pero sí de pronto tenemos que modificar todas nuestras actividades de tal manera que podamos hacer ciertos cambios. Entonces, por ahí va esta cuestión del mantenimiento. Adicional, tenemos aquí otras cuestiones, por ejemplo, lo que es la etapa de la recaída, que si se produce una recaída, la tarea principalmente es empezar otra vez este proceso de cambio en lugar de quedarnos pues en la recaída, es decir, ya yo lo living la vida loca, ya no voy a regresar y que pasa mucho, ¿no? Pero es normal, o sea, las bajadas y las recaídas son acontecimientos sumamente comprensibles, esperados, cuando estamos buscando cambiar un patrón prolongado de conducta. Y aquí pues va un poquito de la mano con lo que ocurre en nuestro cerebro, chicos. Cuando nosotros hacemos ciertas actividades, encienden X y Y neuronas, ¿no? O sea, establecen una red. Y recuerden que pues entre más se refuerce esa comunicación de esas neuronas, pues la red se vuelve más fuerte. Entonces, por eso de pronto cambiar hábitos no es tan sencillo, porque la red neuronal está muy fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar acciones, buscar hasta otros patrones de pensamiento, crear otros pensamientos, plantear otras posibilidades, para que entonces surja otra red neuronal que pueda sustituir a esta vieja red neuronal. Por ahí es conocido como la ley de Hebb, ¿no? O la ley del todo o nada, que pues, o lo usas o lo pierdes, ¿no? Esa red neuronal, si ya no la vas a usar, ¡pum! El cerebro lo que hace es podar. Es parte de nuestra neuroplasticidad, perdón. Entonces, en esta fase de recaída, pues es obviamente esperado que exista una recaída, es normal, pero pues hay que actuar y entender, ser pacientes con nuestro cerebro que está trabajando finalmente. También, por último, tenemos la fase de la identificación, que es cuando el paciente incorpora el cambio como parte de su día a día e incluso ya entra en lo que es la definición y la visión de sí mismo y ya se da de una forma automática y entonces la tentación, entre comillas, o que te diga la recaída o el motivo de la recaída y de, hey, y que te guiñe el ojo, pues ya es poco probable, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ya no se identifica a sí misma como ese tipo de persona, ¿no? Pues aquí regresando al ejemplo, pues a lo mejor la persona empezó en chiquito, les decía, se plantearon metas de que comiera sus tiempos, que empezara a incluir un poquito más de fruta y verdura sin dejar otros grupos de alimentos y la persona lo va aplicando, tan es así que ya se identifica como alguien que logra interpretar las señales que le manda su cuerpo de cuándo necesita comer, cuándo necesita descansar, cuándo necesita activarse físicamente, cuándo necesita dormir, ¿no? Ya es una persona que quizás se identifica como alguien que está en bienestar. Entonces, existen también preguntas que son muy útiles para evaluar la posibilidad de un tratamiento.
Y ojo, aquí no lo remarco, pero recuerden, la posibilidad siempre se plantea, una posibilidad es una alternativa en un sentido filosófico, ¿no? Existe o no la posibilidad. La probabilidad es en términos estadísticos. Entonces, como hablamos de un no tangible, como lo que es algo conductual, es una posibilidad, ¿no? Entonces, pregunta, ¿por qué iniciar ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no lo puede postergar? ¿O por qué no había empezado antes? Pero es muy importante indagar en los motivadores y recuerden que poseemos dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca surge de nuestra autenticidad, de nuestra creatividad, están alineados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y entonces nos genera un bienestar el proceso de hacer las cosas. La motivación extrínseca requiere un estímulo del exterior para poder llevar a cabo la acción en concreto y que muchas veces está vinculado con algunas cuestiones, como puede ser el miedo al rechazo o la necesidad de obtener alguna promoción, ¿no? Algún ascenso, pero pues no surge tan de nosotros, sino que es como impuesto. Entonces, aquí abriendo el espacio, muchas veces en temas de la salud, la motivación es de tipo extrínseco. Vámonos con algo tan simple como ahorita que fue enero y año nuevo, mucha gente dice, pues este año es mi año, voy a perder peso, ¿no? Y la motivación realmente se vuelve esto, el perder peso. Pero ustedes como nutriólogos saben que el peso está regulado por muchísimos factores que de pronto no todo se traduce en peso y también saben que el peso es el resultado de la sumatoria de todos los componentes corporales que tenemos y que no necesariamente es positivo una pérdida de peso. Entonces, la motivación es meramente extrínseca porque al paciente lo que le va a motivar es ver el dichoso número en la báscula. Y peor, ojo ahí, no lo critico, pero no se lo sugiero. Que hagan estas típicas tablitas, ¿no? Que es muy dado, o sea, sí está bien tener el progreso, pero es que no sabemos hasta qué punto nosotros estamos errando ahí la percepción de que el paciente ve su grafiquita de la pérdida de peso. Pues imagínate en el momento que ya no tenga un progreso en esa gráfica, va a existir una desmotivación y muy probablemente se va a traducir en qué? En que la persona va a desertar de nuestra consulta. Entonces siempre tenemos que buscar los motivadores e identificar aquellos que sean de tipo intrínseco para trabajar principalmente en ellos. Entonces, regresando al ejemplo del perder peso, bueno, es que yo puedo perder peso por muchas razones, me puede dar una diarrea de espanto, puedo no tomar líquidos, puedo evitar cierto alimento, pero debo de buscar aquello que sí le genera placer al paciente. Por ejemplo, resulta que se metió a clases de TRX, ¿no? Y que pues al inicio le costó, pero le encantan las clases de TRX, lo disfruta, hasta el dolorcito, ¿no? De cuando haces ejercicio te sabe. Y también pues se ha dado cuenta que cuando va a clases se siente con más niveles de energía, está más tranquilo, está menos ansioso, eh, tiene más hambre y come un poquito más, pero nota que en su digestión está de maravilla. Entonces ahí nosotros estamos encontrando mucha información inherente al proceso y de tipo intrínseco. Entonces tenemos que entrarle por ahí. Otra pregunta importante es, ¿qué cambios tiene que hacer usted? ¿No? O sea, pues, ¿qué tendría que cambiar? Recordemos que nuestro cerebro le encanta realmente resolver problemas. Recuerden que el estrés es algo que nos mueve. Existe el eustrés, que es el que nos ayuda a tomar acción, el que nos mueve, y que existe el distrés, que es el que nos paraliza, ¿no? El que no puedo moverme de aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Es que no puedo. Entonces, muchas veces tenemos las respuestas nosotros, como personas, como individuos, de los problemas que
que vivimos, pero muchas veces también nos tendemos a menospreciar, ¿no? Decimos, no, estoy en el sopenco, ¿no? ¿Cómo va a ser que voy a perder peso? Pues a lo mejor comiendo más fruta y verduras, ¿no? Pues, ya, tengo que tomar una pastilla o tiene que existir algo para que lo pueda mantener. No, realmente es que nosotros sabemos qué hay que hacer, pero tenemos que evaluar todo, hacer una integración y conjuntar costos, tiempos, objetos y más, entrar en estas cuestiones e incluso la planificación, o sea, a ver, si tú quieres perder peso, define qué es en sí para ti perder peso, ¿no? Si solo quieres ver el número en la báscula cambiado, cuánto tiempo lo quieres ver cambiado y hasta qué número quieres llegar. Si para ti perder peso es comer saludable, ¿por qué no replanteas ese motivo de la consulta? ¿Y qué implicaría? Resulta que a lo mejor dice que quiere perder peso, pero realmente lo que quiere es comer mejor. Entonces, ok, ¿qué es para ti comer mejor? Comer en ciertos horarios, comer ciertos grupos de alimentos, comer de cierta forma, omitir ciertos alimentos. ¿Y qué implica, no? ¿Cómo lo vas a hacer? A lo mejor comes todo el tiempo en la calle, lo quieres cambiar por comidas caseras. Pues tienes que hacer toda una adecuación con base a eso. También otra pregunta muy útil es, ¿qué cambiaría en su entorno de la persona si pierde peso o, por ejemplo, lo que le llevó a iniciar el tratamiento? O sea, ¿cómo te resolvería la vida? Porque muchas veces creemos que cambiando eso nuestra vida mágicamente va a ser perfecta y después nos damos cuenta que realmente no iba por ahí, pero hay que identificar todos los beneficios que el paciente detecta o que cree que pueden darse si se cambia este problema. Y por último, no es cierto, por último, no, también saber qué es lo que las demás personas piensan sobre su problema, entre comillas, problema, saber si cuenta o no con una red de apoyo, porque de hecho es muy normal que, por ejemplo, les voy a poner dos escenarios bien diferentes, ¿vale? Si tú vas y dices con tu círculo que quieres entrar al gimnasio para estar más fuerte y tener cierto físico, normalmente vas a tener más apoyo. La gente va a decir, ok, no, sí, estaría bien. Por ahí puede ser que no. Pero, por ejemplo, y sobre todo las mujeres, si una mujer va y dice, yo quiero tener una lactancia extendida, pues la abuelita, la suegra y todos van a decir, bueno, pero tú estás loca y está grande, ya quítale el pecho, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo la red de apoyo puede ser diferente? Cómo en un sentido te puede ayudar y cómo en el otro, al contrario, te puede obstaculizar. Y entonces nosotros tenemos que preguntar por esa dichosa red de apoyo, porque sobre todo cuando viene la adversidad, pues esa persona va a tener todavía una carguita más de estrés. Es como si a la mochilita de sus problemas que trae, pues le agregaran unos 10 kilitos más. Entonces tenemos que ayudar con todos los conocimientos, ideas, conceptos que le puedan hacer más ligera esa carga. Y por último, ¿qué más está ocurriendo en su vida en este momento? Eso es algo bien importante, porque y sobre todo, ya lo verán ustedes, pero bueno, dice la persona, bueno, es que yo desde chiquito, fíjese que he sido gordito, y pues también mis papás son gorditos, y pues, o sea, te pueden decir mucha información del pasado, no digo que no sea importante, pero en este momento, ¿qué es el problema que te trae a consulta y el por qué estás aquí? Para que lo podamos identificar. ¿Y qué es aquello que te está alterando o generando un estrés? Todo ese detonante de estrés. Entonces, existen, bueno, perdón, ya que trabajamos estas 5 sencillas preguntitas, pero que es un mundo de información, pues nosotros podemos identificar todas esas barreras y todos esos motivadores para empezar a trabajar en qué, en los bloqueos que existen, preguntar un poco más del bloqueo para detectar dónde podemos accionar y encontrar los motivadores, los correctos, ¿no?
que le permitan a la persona superar estas barreras. Ahora, otro aspecto que también es muy importante es saber sobre la autoeficacia. ¿Qué es esto de autoeficacia? Es esta confianza que la persona tiene para realizar el comportamiento nuevo o superar la adversidad y que de hecho es el determinante más importante para que se pueda dar el cambio. Eh, entonces, aquí, pues, por ejemplo, implica un montonal de cosas porque es el control, gestión de las emociones, que muchas veces va ligado con habilidades y confianza, ¿no? En donde se toma conciencia del problema, se actúa de forma efectiva, de forma consistente, a pesar de cualquier circunstancia. Y existen algunos cuestionarios, de hecho, como la escala de Likert, donde pues hay ciertos comportamientos específicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un test que permite evaluar la autoeficacia. Estas son las preguntas principales que contiene el test y aquí nada más ya no se los agregué, pero por ejemplo lo puntúa en nada seguro, apenas seguro, seguro y completamente seguro. Son cuatro categorías de respuesta. Entonces, aquí es importante preguntarle a la persona qué tan segura se siente al enfrentar los siguientes obstáculos. Por ejemplo, qué tan capaz es de consumir una alimentación saludable, aunque deba de aprender mucho de nutrición, al inicio deba de estar al pendiente de muchos aspectos que quizás antes no note una inmediatez en sus resultados, experimente cierto nivel de estrés, nerviosismo, enojo o ansiedad. También, ¿qué tan capaz, bueno, aquí dice a continuación, qué tan capaz es si su concentración de colesterol o de glucosa no cambia de forma inmediata, está en una fiesta con amigos o en un restaurante, o hasta yo le pondría ahí con la pareja, los hijos, etcétera, tenga que empezar de nuevo muchas veces hasta que al fin se dé el resultado, deba de planear sus comidas, al inicio la comida no le encante o no le fascine mucho, sobre todo para las personas que tienden a comer más fuera, ¿no? Que no han como experimentado con la cocina. Al inicio no cuente con suficiente apoyo, requiera pues mucho tiempo, ¿no? O requiera tiempo para ello, a pesar de que tenga preocupaciones, problemas, de que la gente no note, no cambie, perdón, sus cuestiones de alimentación, no note sus problemas en la parte de la alimentación, deba de estar pendiente de sus señales corporales, por ejemplo, cuando se sienta satisfecho, cuando tenga hambre, cuando tenga cansancio, también que tenga que disminuir el consumo de algunas cosas que le gustan, ¿no? Sobre todo decir, no vas a vivir a base de pura pizza y hot dogs todo el día y toda la semana. O deba de aprender a reconocer cuándo, como a causa de las emociones que vive o del estrés, está haciendo una ingesta excesiva o disminuida. ¿Por qué? Porque finalmente la autoeficacia puede reforzarse a través de estos cuatro pilares: el dominio de la experiencia personal, el modelamiento social, la persuasión social y la modificación de respuestas físicas y emocionales hacia el comportamiento. ¿Esto qué es lo que quiere decir? En cuanto al dominio de la experiencia personal, es el aprender a dominar el comportamiento a través de la creación y la obtención de metas sin importar la adversidad. Es llevar a la práctica todo eso que refuerza, bueno, todas las acciones que se proponen, ¿no? Y refuerza la sensación de eficacia personal. Entonces, aquí es muy importante también que
seamos una especie de negociadores, porque el negociar metas con cada persona nos puede ayudar en lo que es la aplicación del dominio de la experiencia personal. Entonces, eh, lo menciono porque de pronto la persona puede llegar como con una meta muy ambiciosa y pues puede ser que no es la de ahí. Entonces hay que promover metas chiquitas, sencillas, a corto plazo, pero específicas para cada comportamiento. Entonces el paciente va a decir, pan comido, ¿no? O sea, puedo con esto, ¿qué más estaría bien? Ahora, la gente, pues muchas veces, y se lo digo porque de verdad que me pasaba muchísimo, pero pues de pronto por ahí puede ser que la persona llegue y dice, bueno, yo quiero empezar a hacer X cosa, tomar X acción, y pues nosotros le digamos, bueno, es que es muy ambicioso, muy grande, pero a veces las personas no quieren hacer. Pues pueden, o sea, viene esta falsa sensación, a veces no se sincera lo suficiente el paciente. Y pues aquí lo importante es que nosotros seamos precisos y consistentes con nuestro mensaje en la consulta en cuanto al establecimiento del plan de intervención para que la persona pues note, ¿no? O diga, bueno, está bien, me está dando los argumentos sólidos, pues no encuentro cómo debatirlo, cómo refutarlo, y pues me adhiero a este plan, por algo me lo está diciendo. El modelamiento social se refiere a esta cuestión de observar que otras personas similares a nosotros tienen éxito, y de hecho esto promueve la sensación de que es fácil cumplir los objetivos. Entonces, pues por ahí sesiones grupales o los grupos de apoyo pueden ayudar en esta cuestión del modelamiento social. Aunque bueno, ojo ahí, hay que tener cierta agudeza porque puede influir de forma positiva como puede influir de forma negativa, ¿no? Justamente a lo mejor todo el mundo aparentemente no tiene problemas para perder peso y todo el mundo es súper fit y todo el mundo es súper healthy, como es súper sano, pero ¿cómo yo no puedo perder peso? ¿Pero cómo yo no puedo crear masa muscular? ¿Pero cómo es que yo se me antojan las hamburguesas y los hot dogs, no? O sea, pues algo está mal en mí, ¿no? Realmente ahí tenemos que encontrar y ayudar a la persona a ir con ese grupo de personas que tienen una problemática muy similar. Por ejemplo, les comparto ya una situación como muy particular. Los pacientes que viven con diabetes, pues muchas veces existen ciertos trastornos de la conducta alimentaria en el sentido de temores muy grandes a ciertos grupos de alimentos. También, pues quieran que no, el conteo de carbohidratos para el paciente que es insulinodependiente, no puedes decir tú que la alimentación sea de lo más natural y de lo más fisiológica, porque para ellos el contar carbohidratos y contar unidades de insulina se traduce en vida o muerte, ¿no? También, pues no podemos decir que vivan de lo más tranquilo como si nada, porque se deben de monitorear la glucosa. Entonces, esas problemáticas son muy particulares y no las podemos nosotros eh, minimizar, porque al final de cuentas, pues un individuo en normalidad contra un individuo que vive con diabetes tiene esas problemáticas, tiene problemáticas bien diferentes. Entonces, la persona que vive con diabetes es importante que hable con otras personas que viven con diabetes, pero ojo, de hablar de personas que viven con diabetes, pues hay de todo, ¿no? Desde los que no están muy informados del problema, que digámoslo así, viven en esta fase de la precontemplación y que hacen comentarios como existe diabetes de la buena y de la mala, pero porque realmente no conocen muy bien el problema, hasta el ejemplo de las personas que viven sobre todo con diabetes tipo 1 y que son expertos en materia. Entonces, pues hay que saberlos derivar con sus pares para que puedan hacer un apoyo, ¿no? Como muletita.
Entonces ahí es muy importante cómo el modelamiento social también nosotros debemos de estar pendientes en lo que es la consecución de metas de nuestro paciente. En cuanto a la persuasión social, pues es que otros similares persuadan al paciente de que puede tener éxito y lo alienten en esta cuestión de las inseguridades con las que vive. Entonces, pues aumenta la confianza del sujeto. Y ojo aquí, dentro de la persuasión social, entra mucho el hablar con asertividad. No es el mismo efecto que yo, profesional de la salud, voy a tener si le hablo a mi paciente y quiero que accione desde que yo le esté metiendo miedo. Mira, es que si no te cuidas la diabetes, te van a cortar el pie, te puede dar una situación, te vas a morir, o sea, pues, estarán de acuerdo que mi comunicación es muy agresiva a el lado contrario, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a empezar por algo sencillito. Ah, mira, qué excelente. Todo este mes te monitoreaste tantas veces y ya logramos darnos cuenta de que tu glucosa promedio es de tal. A lo mejor todavía está por encima, pero ya no es la misma de la inicial. O, por ejemplo, excelente, todo este mes te tomaste el medicamento y la alimentación lo hiciste lo mejor que pudiste. Mira, pues ahorita ya te das cuenta cómo todos los días estás consumiendo verduras a la hora de la comida y que ya me estás hablando de ciertos platillos que te agradan con este tipo de alimento. Eh, Cambia muchísimo, ¿no? Cuando te digo una cosa, desde meterte miedo a cuando yo te estoy reconociendo el logro o, por ejemplo, si te estás estancando, pues viene esta parte de preguntarte, ¿no? Lo que les decía, identificar dónde hay bloqueo para preguntar y que lleve a la acción, decir, híjole, ok, a ver, me estás contando que todo este mes no pudiste hacer la dieta o no pudiste apegarte al plan porque hubo X, de, ok, ¿qué te parece si empezamos o replanteamos el objetivo? Porque, pues mira, en los tiempos de comida planteados todos tuviste problemas. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos con el desayuno nada más? Cambia muchísimo, ¿no? Pero en ningún momento mi mensaje es de agresión hacia cómo lo hizo la persona. Y lo mismo ocurre, ¿no? En esta cuestión del entorno. Si hay un grupo de personas que también le ayuden, lo estás haciendo muy bien, ven, te apoyamos, cambia, ¿no? Y por último, lo que es la modificación de respuestas físicas y emocionales hacia el comportamiento, pues es en esta cuestión de que nuestra autoeficacia estará reforzada si se reinterpretan de forma positiva la experimentación de la respuesta física y la respuesta emocional ante toda la experiencia que se está dando. Entonces, aquí podemos hacer la pregunta, podemos hacer diferentes preguntas que ayuden en esta cuestión de la reinterpretación. Por ejemplo, pues a lo mejor el paciente me está, no sé, cuantitativamente puede ser que no tuvo los resultados para salir en un reality show y que dijeran, wow, lo hizo muy bien. Pero de pronto el paciente me está diciendo, bueno, empiezo yo a preguntar, oye, platícame gastrointestinalmente cómo te sentiste. No, pues resulta que ya no tengo esta sensación de reflujo, ya estoy yendo todos los días al baño o a lo mejor estoy con menos, eh, ya son poquitos los días que no voy. Oye, ¿te habías percatado de esto? O sea, ¿y cómo te hace sentir? ¿No? O también, por ejemplo, veanlo en la otra cara de la moneda, a lo mejor una persona que vive con cierto comportamiento ahí un poquito disfuncional, y que ya no se obliga a ciertas cosas. Por ejemplo, no, pues hoy no me obligué a hacer ejercicio porque hoy me sentía muy cansado y pues preferí descansar. Comí algo que me gustó, no sé, a lo mejor me comí una hamburguesa con papitas y un helado, pero ya no quise más, o sea, fue sanador. Entonces cambia muchísimo ahí.
Y pues principalmente, ¿no? Son todas estas cuestiones que ayudan en la autoeficacia. Por último, en cuanto, ahorita que hemos estado hablando de metas y los objetivos, es importante que para establecer las metas haya 4 pasos. En primer lugar, se reconozca la necesidad del cambio, porque de lo contrario les digo que el efecto será contraproducente. Se establezca la meta, pero la meta tiene que ser de lo más precisa, súper objetiva, delimitada en tiempo, especificando recursos, se adopte toda una actividad dirigida a alcanzar la meta y realizar la autovigilancia y permitir una autorrecompensa al alcanzar la meta, ¿no? Principalmente. Y pues para que esto sea importante hay que considerar ciertas características en lo que es el planteamiento de las metas. Por ejemplo, ¿qué tan difícil es? Por ejemplo, sí debe de ser una meta que no diga el paciente, ay, no inventes, ¿para qué lo hago? ¿No? O sea, ¿cuál es el chiste? Pero que ponga ciertos retos, cierto desafío, pero tampoco sea imposible, ¿no? O que tampoco sea así como de, ay, se me olvida, ¿no? La meta ni siquiera es tan retadora, no me incentiva y no la hago. Que sea específica, como les había dicho, en el caso de quiero mejorar mis niveles de glucosa, bueno, sí, pues puedes mejorar, pero de A, B, C, D, X, Y manera. Trata de delimitarme de mejor manera a qué te refieres con eso, ¿no? También la proximidad es importante, porque les decía, no es lo mismo que yo lo haga en X, Y tiempo. También la retroalimentación y pues la recompensa es lo que el paciente se determine. De hecho, aquí es como, van a decir, ay, bueno, eso no es como tan teórico, pero ya es un poquito adentrarse en diversas metodologías. Por ejemplo, una pregunta muy buena que ustedes pueden hacer a las personas es, ¿cómo te visualizas tú en X tiempo alcanzando este resultado? ¿No? A lo mejor les diga, me voy a sentir muy feliz, y bueno, sí, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría hacer una vez que lo logres? Y que les digan, ¿no? O sea, como que traten de llevar al paciente a ese momento, como para también ayudarlo a que se ponga esa recompensa, ese momento, el vivir ese momento como esa recompensa. No sé, a lo mejor, bueno, ya que tengan mis glucosas alcanzadas, pues a lo mejor me encantaría irme a correr un maratón, ¿no? Un medio maratón, siempre he tenido las ganas, ya he estado empezando a entrenar, ya aprendí muchísimo ahorita, pues, o sea, ayudar al paciente a que visualice ese momento. Bueno, ahorita ya se los puse como un escenario poco probable, pero algo que puede ser a lo mejor, bueno, ese día me encantaría, bueno, ya teniendo X resultado, me encantaría, pues a lo mejor hacer una comidita con mi familia, con algunas amigas, no decirles el por qué, pero pues pasármela muy bien, ¿no? Entonces ahí como entrarle por ese lado. Entonces, hasta aquí, chicos, es lo que vemos aquí el día de hoy, pero es relacionado a esta parte, ¿no? Los aspectos conductuales que son muy importantes en lo que es nuestra consulta de nutrición y que pueden marcar un diferenciador. Les voy a compartir una lectura para que la revisen y también los links y los nombres de los cursos que ustedes pueden tomar para que elijan cuál es el que van a querer tomar, ¿no? Y llevarlo a cabo. Que estén muy bien, chicos, un gusto saludarlos.